Llamé a mi hijo para confirmar la fecha de su boda. Y me dijo que ya estaban casados en Grecia. Mi nombre es Carmen Delgado. Tengo 52 años y pensé que conocía a mi hijo mejor que nadie en este mundo. Después de todo, lo crié sola desde que tenía 8 años, cuando su padre decidió que una familia en Guadalajara no era compatible con sus sueños de ser músico en la Ciudad de México. Durante 44 años, Rodrigo había sido mi compañero de vida, mi confidente, mi razón de ser. Era un martes por la mañana de octubre cuando decidí llamarlo. El aire fresco de Guadalajara entraba por la ventana de mi cocina mientras preparaba café de olla, ese ritual matutino que había mantenido durante décadas. Las hojas de los árboles en la calle Madero comenzaban a cambiar de color, pintando el barrio de tonos dorados que me recordaban a los ojos de Rodrigo cuando era niño. Marqué su número mientras revolvía el café con canela. La llamada era completamente rutinaria. Quería confirmar la fecha exacta de su boda con Patricia para poder solicitar los días libres en la escuela primaria donde trabajaba como directora. Habían estado planeando la ceremonia durante meses y yo había estado ayudando con los preparativos desde la distancia, ya que ellos vivían en Puerto Vallarta. «¿Mamá?», contestó Rodrigo después del tercer tono. Su voz sonaba extraña, como si acabara de despertar, aunque ya eran las 9 de la mañana. «Buenos días, mijo. Perdón si te desperté, pero necesito confirmar la fecha de tu boda. El director de la escuela me está presionando para que entregue la solicitud de permisos». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «¿Rodrigo? ¿Estás ahí?» «Sí, mamá, estoy aquí. Es que...» Su voz se quebró ligeramente. «Es que ya nos casamos. El café se me derramó en la mano. El calor me quemó, pero no tanto como esas 4 palabras que acababa de escuchar». «¿Cómo que ya se casaron?» «Fue en Grecia, mamá, la semana pasada. Fue algo muy... espontáneo». Me senté en la silla de la cocina, sintiendo como si el suelo se moviera bajo mis pies. Los 44 años de cercanía que habíamos compartido parecían desvanecerse en esas pocas palabras. ¿Grecia? ¿Qué estaban haciendo en Grecia? Pensé que Patricia no tenía pasaporte. Se lo sacó hace 2 meses. «Mamá, sé que esto suena loco, pero surgió una oportunidad y...» «¿Una oportunidad? ¿De qué me estás hablando, Rodrigo?» El silencio regresó. Podía escuchar su respiración entrecortada del otro lado de la línea, como cuando era niño y había hecho algo malo en la escuela. «Rodrigo, necesito que me expliques qué está pasando. Hace una semana me mandaste mensaje preguntando si prefería flores blancas o rosadas para la decoración de la iglesia. Mamá, es complicado. ¿Podemos hablar después? Estoy en una junta muy importante». «¿Una junta? ¿A las 9 de la mañana de un martes? Es que estoy en un uso horario diferente». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Rodrigo trabajaba como contador en una empresa de turismo en Puerto Vallarta. Su trabajo no requería viajes internacionales. «¿Dónde estás exactamente?» En Atenas todavía. Regresamos en unos días». «¿Regresamos? ¿Patricia está contigo?» «Sí, claro. Es nuestra luna de miel». Algo en su tono me hizo sentir un nudo en el estómago. Después de criar a un hijo sola durante tantos años, había desarrollado un sexto sentido para detectar cuando me estaba mintiendo. Y en ese momento, cada fibra de mi ser me gritaba que algo no estaba bien. «Mijo, ¿puedo hablar con Patricia? Está en la regadera. Mamá, en serio necesito colgar. Te llamo en la tarde, ¿sí?» «Rodrigo, espera». La línea se cortó. Me quedé sentada en mi cocina, con el teléfono en la mano y el café derramándose lentamente por la mesa. Afuera, doña Esperanza regaba sus geranios como todas las mañanas, y el panadero pasaba gritando «¡Pan dulce!» con su característica voz ronca. El mundo seguía girando, pero para mí se había detenido en esa llamada de 6 minutos que había cambiado todo. Patricia y yo habíamos desarrollado una relación muy cercana durante los 3 años que llevaba de novia de Rodrigo. Me llamaba cada viernes para contarme sobre su trabajo en la clínica veterinaria. Me mandaba fotos de los animales que atendía. Incluso me había pedido consejos sobre el vestido de novia.
¿Por qué no me había llamado para contarme sobre la boda? ¿Por qué Rodrigo sonaba tan nervioso? Limpié el café derramado y traté de pensar con claridad. Quizás estaba exagerando. Tal vez realmente había sido algo espontáneo. Una decisión romántica de último minuto. Pero mientras más lo pensaba, menos sentido tenía. Decidí llamar a mi hermana Elena, quien vivía en Zapopan. Ella siempre había sido mi confidente, y si alguien podía ayudarme a procesar esto, era ella. «Carmen, ¿qué tal?», contestó Elena con su habitual alegría. «Elena, necesito contarte algo muy extraño. Rodrigo me acaba de decir que ya se casó con Patricia en Grecia». «¿Qué? ¿Cuándo?» «La semana pasada, según él». «Pero Elena, algo no está bien». Sonaba muy nervioso, como si me estuviera escondiendo algo. «¿Grecia? ¿Por qué Grecia?» «Ni siquiera sabía que habían planeado un viaje». «Exacto. Y hace una semana me preguntó sobre las flores para la iglesia». «¿Por qué me preguntaría eso si ya tenían planes de casarse en otro país?» Elena se quedó pensativa por un momento. «Carmen, ¿has hablado con Patricia directamente en estos días?» «No, ahora que lo pienso. La última vez fue hace como 10 días, cuando me mandó una foto de un vestido que estaba considerando. ¿Y no te parece raro que no te haya contado sobre el viaje?» Tenía razón. Patricia siempre compartía conmigo sus planes, desde las citas al cine hasta las reuniones familiares. Un viaje a Grecia, especialmente para una boda, no era algo que habría mantenido en secreto. «Elena, creo que necesito investigar un poco». «Ten cuidado, Carmen. A veces es mejor no saber ciertas cosas». Después de colgar con mi hermana, me dirigí a mi computadora. Rodrigo tenía Facebook e Instagram, y aunque no era muy activo en redes sociales, ocasionalmente publicaba fotos de sus viajes o eventos especiales. Si realmente se había casado en Grecia, seguramente habría alguna evidencia. Revisé su Facebook primero. La última publicación era de hace 2 semanas. Una foto de él y Patricia cenando en un restaurante de Puerto Vallarta. Nada sobre viajes o bodas. Su Instagram mostraba lo mismo. Fotos locales, trabajo, momentos cotidianos. Pero entonces recordé que Patricia era muy activa en Instagram. Siempre publicaba stories y fotos de todo lo que hacía. Si habían viajado a Grecia, definitivamente habría evidencia en su perfil. Busqué su cuenta. Patricia Beth PB. La encontré de inmediato. Su última publicación era de ayer por la noche. Una foto de ella en lo que parecía ser una clínica veterinaria, con la ubicación marcada como Puerto Vallarta, México. Mi corazón se aceleró. Si Rodrigo estaba en Grecia, ¿por qué Patricia estaba en Puerto Vallarta? ¿Y por qué había publicado esa foto si supuestamente estaban en su luna de miel? Revisé más a fondo su perfil. Durante la última semana, había publicado varias fotos. En la playa local, en su trabajo, en un café que reconocí como uno del centro de Puerto Vallarta. Todas las ubicaciones eran locales. No había absolutamente nada que sugiriera un viaje a Grecia. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi hijo me estaba mintiendo. Pero, ¿por qué? ¿Y sobre qué exactamente me estaba mintiendo? Decidí llamar a Patricia directamente. Su teléfono sonó varias veces antes de que contestara. «Carmen, qué gusto escucharte». Su voz sonaba normal, alegre, sin rastro de nerviosismo. «Patricia, mi amor, ¿cómo estás?» «Muy bien. Trabajando mucho en la clínica. Ayer atendimos a un perrito que había sido atropellado, pero ya está mejor». «¿Estás en Puerto Vallarta?» «Sí, claro». «¿Dónde más estaría?» Se rió. ¿Por qué la pregunta? Mi mente se aceleró. Si Patricia estaba en Puerto Vallarta y Rodrigo supuestamente estaba en Grecia, ¿dónde estaba realmente mi hijo? «Patricia, ¿has hablado con Rodrigo hoy?» «No, desde ayer en la noche. Está muy ocupado con un proyecto del trabajo». «¿Por qué? ¿Pasó algo?» «No, no pasó nada. Solo quería confirmar algunos detalles de la boda». «Ah, sí. Estamos tan emocionados. Ya tenemos casi todo listo para el próximo mes». «El próximo mes». Patricia todavía creía que se casarían el próximo mes, mientras que Rodrigo me acababa de decir que ya estaban casados. «Patricia,
¿Has considerado alguna vez hacer algo espontáneo? ¿Como una boda en el extranjero? ¿En el extranjero? Se rió. Carmen, sabes que apenas estamos ahorrando para la boda aquí. Un viaje así sería imposible por ahora. Además, quiero que toda la familia esté presente, incluyéndote a ti. Después de colgar con Patricia, me senté en mi sala, tratando de procesar toda la información contradictoria. Rodrigo me había dicho que se había casado con Patricia en Grecia, pero Patricia no sabía nada de eso. Patricia estaba en Puerto Vallarta, trabajando normalmente, mientras que Rodrigo decía estar en Atenas. ¿Dónde estaba realmente mi hijo? ¿Y por qué me había mentido tan elaboradamente? El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de encaje que había heredado de mi madre, creando patrones de luz en el piso de mosaico. Esos mismos patrones habían adornado mi casa durante décadas, testigos silenciosos de tantos momentos importantes. Los primeros pasos de Rodrigo, sus graduaciones, sus desamores adolescentes, su primer trabajo. Pero ahora, por primera vez en 44 años, me sentía como una extraña en la vida de mi propio hijo. Decidí enviarle un mensaje de texto, algo casual que no revelara mis sospechas. Mijo, mándame una foto de ustedes en Grecia. Quiero presumir a mis amigas que mi hijo se casó en Europa. La respuesta llegó 2 horas después. Mamá, el celular se nos mojó y perdimos todas las fotos. Te prometo que cuando regresemos te enseñamos las que nos tomó el fotógrafo. Esa respuesta confirmó mis peores temores. Rodrigo nunca había sido buen mentiroso, y esa excusa sonaba completamente fabricada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, escuchando los sonidos familiares de mi barrio. Los perros ladrando a lo lejos, el sereno caminando por las calles, el rumor de los últimos autobuses nocturnos. Todo sonaba igual que siempre. Pero yo ya no era la misma persona que había despertado esa mañana. Mi hijo, mi compañero de vida, mi mejor amigo, me estaba mintiendo sobre algo fundamental. Y por primera vez en mi vida como madre, no tenía idea de cómo manejar la situación. Al amanecer, tomé una decisión. Necesitaba respuestas, y si Rodrigo no me las iba a dar voluntariamente, tendría que encontrarlas por mi cuenta. Pero mientras preparaba mi café matutino, una pregunta me atormentaba más que todas las demás. ¿Realmente quería saber la verdad sobre lo que mi hijo me estaba ocultando? El miedo de descubrir algo que cambiara para siempre nuestra relación me paralizaba, pero la necesidad de conocer la verdad era más fuerte. Después de todo, una mentira sobre una boda en Grecia no era algo que se inventara sin una razón muy poderosa. Y yo estaba decidida a descubrir cuál era esa razón, sin importar las consecuencias. Los siguientes 3 días fueron una tortura silenciosa. Cada vez que mi teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba pensando que podría ser Rodrigo llamando para explicarme todo, para decirme que había sido un malentendido, que en realidad todo estaba bien. Pero las llamadas eran de mis colegas de la escuela, de Elena preguntando si tenía noticias, del banco confirmando pagos automáticos. El jueves por la mañana, mientras revisaba mi correo electrónico para responder a algunos asuntos de trabajo, noté algo extraño. Tenía un correo de confirmación de la aerolínea Aeroméxico, fechado de la semana anterior, que decía: confirmación de cambio de vuelo. Rodrigo Delgado Sánchez. El mensaje estaba en mi bandeja de entrada, pero yo no había hecho ningún cambio de vuelo, y mucho menos para Rodrigo. Con las manos temblorosas, abrí el correo. Los detalles me helaron la sangre. Vuelo de Puerto Vallarta a Guadalajara, y de ahí una conexión a Miami. No a Atenas, a Miami, Florida. La fecha del vuelo era exactamente cuando él me había dicho que estaba viajando a Grecia. ¿Por qué tenía yo la confirmación de vuelo de mi hijo? ¿Y por qué iba a Miami en lugar de Grecia? Me tomó varios minutos procesar lo que estaba viendo cuando me di cuenta de la razón. Años atrás, cuando Rodrigo había comenzado a viajar por trabajo, había puesto mi correo electrónico como contacto secundario en su perfil de viajero frecuente, en caso de emergencias. Aparentemente nunca lo había cambiado, y yo había estado recibiendo copias de todas sus confirmaciones de vuelo sin darme cuenta,
Probablemente porque las enviaban a una carpeta de spam que rara vez revisaba. Pero este correo había llegado a mi bandeja principal, quizás porque el sistema detectó un cambio importante en el itinerario. Miami. ¿Qué podía estar haciendo Rodrigo en Miami? ¿Y por qué me había mentido sobre Grecia? Decidí revisar mi carpeta de spam para ver si había más correos de la aerolínea. Lo que encontré me dejó sin aliento. Confirmaciones de vuelos regulares durante los últimos 6 meses. Rodrigo había estado viajando mucho más de lo que yo sabía, y no solo por trabajo local como me había dicho. Había vuelos a la Ciudad de México, a Tijuana, a Cancún y varios a Miami. Demasiados viajes para alguien que supuestamente trabajaba en una oficina de turismo local en Puerto Vallarta. Con cada correo que leía, la imagen de mi hijo que tenía en mi mente se desmoronaba un poco más. El Rodrigo que conocía era predecible, hogareño, alguien que me contaba sobre cada aspecto de su vida. Este Rodrigo que viajaba constantemente sin decirme nada, era un completo extraño. Llamé a Elena de inmediato. «Carmen, suenas terrible. ¿Qué pasó ahora?» «Elena, creo que Rodrigo está metido en algo muy grave. He estado revisando confirmaciones de vuelo que llegaron a mi correo sin que yo lo supiera, y ha estado viajando constantemente sin decírmelo. Y no está en Grecia. Está en Miami». «¿Miami? ¿Para qué?» «No lo sé, pero tengo miedo. Los vuelos son muy frecuentes, Elena, como si fuera parte de su trabajo, pero él me dijo que trabajaba localmente. Carmen, ¿has considerado que tal vez cambió de trabajo y no te lo ha dicho? ¿Pero por qué no me lo diría? ¿Y por qué mentir sobre casarse en Grecia cuando claramente está en Florida?» Elena se quedó en silencio por un momento largo. «Carmen, creo que necesitas confrontarlo directamente. Esta incertidumbre te va a enloquecer». Tenía razón, pero cada vez que pensaba en llamar a Rodrigo y preguntarle directamente sobre los viajes, sobre Miami, sobre las mentiras, mi valor se desvanecía. ¿Y si realmente estaba metido en algo peligroso? ¿Y si mi confrontación lo ponía en riesgo? Esa tarde, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Investigar a mi propio hijo. Me dirigí a una cafetería con internet cerca de mi casa, donde nadie me conocía, y comencé a buscar información sobre Rodrigo en línea. Su perfil de LinkedIn mostraba que seguía trabajando para la misma empresa de turismo en Puerto Vallarta, pero cuando revisé más de cerca, noté que había actualizado su descripción hace 3 meses para incluir consultoría internacional entre sus responsabilidades. ¿Consultoría internacional? ¿Desde cuándo Rodrigo hacía consultoría internacional? Busqué el nombre de su empresa, Turismo Costa Pacífico, y encontré su página web. Era una empresa pequeña que ofrecía paquetes turísticos locales, tours por la costa de Jalisco, nada que sugiriera actividades internacionales o que requiriera viajes constantes a Miami. Entonces, recordé algo. Patricia había mencionado que Rodrigo estaba muy ocupado con un proyecto del trabajo. ¿Qué tipo de proyecto requeriría viajes secretos y mentiras elaboradas sobre bodas ficticias? Mi experiencia como directora de escuela me había enseñado a reconocer cuando algo no cuadraba, cuando las piezas de una historia no encajaban. Y en este caso, nada encajaba. Decidí llamar directamente a la empresa donde supuestamente trabajaba Rodrigo. «Turismo Costa Pacífico, buenos días», contestó una voz femenina joven. «Buenos días. ¿Podría hablar con Rodrigo Delgado, por favor?» «¿Rodrigo? Lo siento, pero Rodrigo no ha venido a la oficina en varias semanas. ¿Quién le habla?» Mi corazón se detuvo. «Soy su madre. Pensé que estaba trabajando». «Ay, señora Delgado, qué gusto escucharla. Soy Marcela, de Recursos Humanos. Rodrigo pidió una licencia extendida hace como 2 meses. Dijo que era por asuntos familiares urgentes. ¿Está todo bien? ¿Asuntos familiares urgentes? ¿Qué asuntos familiares?» Yo era su única familia cercana y no sabía nada de ningún asunto urgente. Sí, todo está bien. Solo quería confirmar algo. Gracias, Marcela. De nada, señora. Salúdelo de mi parte cuando lo vea. Colgué el teléfono sintiendo como si estuviera en una pesadilla. Rodrigo había pedido licencia en el trabajo sin decírmelo.
había estado viajando constantemente, mentía sobre su ubicación y había inventado una boda completamente ficticia. ¿Quién era realmente mi hijo? Regresé a casa caminando lentamente por las calles familiares de mi barrio. Pasé por la panadería donde solía comprar pan dulce para Rodrigo cuando era niño, por la papelería donde le compraba útiles escolares, por el parque donde lo llevaba a jugar todos los domingos. Cada lugar estaba cargado de recuerdos de un niño que creía conocer completamente. Pero el hombre en el que se había convertido ese niño era un misterio total para mí. Esa noche, mientras preparaba la cena para una sola persona como había hecho durante los últimos 3 años, desde que Rodrigo se fue a vivir con Patricia, mi teléfono sonó. Era un número desconocido con Lada de Puerto Vallarta. Bueno, ¿señora Carmen Delgado? Sí, soy yo. Buenas tardes. Le hablo del Hospital San Javier de Puerto Vallarta. ¿Usted es familiar de Rodrigo Delgado Sánchez? El mundo se detuvo a mi alrededor. El tenedor se me cayó de la mano y resonó contra el plato de cerámica que había heredado de mi abuela. Sí, soy su madre. ¿Qué pasó? ¿Está bien? No se preocupe, señora. Él está bien físicamente. Pero trajeron a una joven que lo tenía registrado como contacto de emergencia. Y necesitamos que alguien venga a recogerla. ¿Una joven? ¿Se refiere a Patricia Morales? No, señora. El nombre es Valeria Sandoval. Dice que es la prometida del señor Delgado. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. ¿Prometida? ¿Valeria Sandoval? ¿Quién era Valeria Sandoval? Disculpe, ¿puede repetir el nombre? Valeria Sandoval. Tiene 28 años. La trajeron después de un accidente automovilístico menor. Nada grave, pero está en shock y no tiene a nadie más a quien llamar. Dice que su prometido está de viaje de trabajo. ¿Prometido? ¿Está segura de que habla de Rodrigo Delgado Sánchez? Sí, señora. Ella tiene fotos de ellos juntos en su teléfono y su número está registrado como Rodrigo, mi amor, en sus contactos. Mi mundo se desplomó completamente. No solo Rodrigo me había mentido sobre el trabajo, los viajes y la supuesta boda en Grecia. También me había mentido sobre Patricia. O tal vez le había mentido a Patricia sobre Valeria. O tal vez nos había mentido a todas. Señora, ¿está usted ahí? Sí, disculpe. ¿Puede darme más información sobre ella? No mucha, señora. Solo que está muy preocupada porque dice que su prometido debería haber regresado ayer de un viaje de negocios y no ha podido contactarlo. ¿Usted sabe dónde está el señor Delgado? ¿Dónde estaba Rodrigo? Supuestamente en Grecia, según me había dicho a mí, pero en realidad en Miami, según los boletos de avión. ¿Pero qué pasaba si tampoco estaba en Miami? ¿Qué pasaba si toda esta historia de viajes era una mentira más grande de lo que podía imaginar? No lo sé, pero voy para allá inmediatamente. Perfecto, señora. Estaremos esperándola. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi cocina, tratando de procesar lo que acababa de pasar. En menos de una semana, había descubierto que mi hijo tenía una vida completamente secreta. Viajes misteriosos, una licencia en el trabajo que yo desconocía, y ahora una segunda prometida de la que nunca había escuchado hablar. ¿Patricia sabía sobre Valeria? ¿Valeria sabía sobre Patricia? ¿O ambas eran víctimas de las mentiras de Rodrigo, igual que yo? Me cambié de ropa rápidamente, tomé mi bolsa y las llaves del coche. El viaje de Guadalajara a Puerto Vallarta tomaría aproximadamente 4 horas, pero necesitaba llegar esa misma noche. Necesitaba ver a esta Valeria Sandoval con mis propios ojos. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente en la vida de mi hijo. Mientras manejaba por la carretera hacia la costa, con las montañas de Jalisco a ambos lados iluminadas por la luna llena, no podía dejar de pensar en todas las veces que Rodrigo me había llamado durante los últimos meses. Todas las conversaciones aparentemente normales, todas las anécdotas sobre su trabajo y su vida con Patricia, todos los planes para la boda. ¿Cuánto de todo eso había sido mentira? Y más importante aún, ¿qué otras mentiras estaba a punto de descubrir? La carretera se extendía oscura frente a mí, y por primera vez en mi vida,
Tenía miedo de llegar a mi destino, porque sabía que una vez que conociera a Valeria Sandoval, una vez que entendiera la magnitud de las mentiras de Rodrigo, nunca podría regresar a ser la madre ingenua que había sido esa mañana cuando simplemente quería confirmar la fecha de una boda. El paisaje nocturno de México se deslizaba por mi ventana mientras conducía hacia respuestas que temía conocer, pero que necesitaba desesperadamente encontrar. Llegué al Hospital San Javier de Puerto Vallarta a las 11:30 de la noche, después de un viaje que se sintió eterno. Durante esas 4 horas en carretera, mi mente había creado 1000 escenarios diferentes, cada uno más perturbador que el anterior. ¿Era Valeria una aventura de Rodrigo? ¿Una estafadora que se había aprovechado de él? ¿O acaso Patricia era la mentira y Valeria la verdad? El hospital tenía ese olor característico a desinfectante y esa iluminación fría que me recordó inmediatamente a la noche en que nací Rodrigo, hace 44 años. En ese entonces, yo tenía 8 años menos de los que tenía Valeria ahora, y estaba absolutamente segura de que conocería a mi hijo mejor que nadie en el mundo. ¡Qué ironía! La enfermera de recepción, una mujer mayor con el cabello recogido en un moño perfectamente ordenado, me dirigió hacia el área de observación. «Está en la cama número 7, señora. Ha estado muy nerviosa, preguntando constantemente por su hijo». Mientras caminaba por el pasillo, mis pasos resonando contra el linóleo gastado, traté de prepararme mentalmente para lo que estaba a punto de ver. ¿Cómo se veía la otra mujer en la vida de mi hijo? ¿Se parecería a Patricia? ¿Sería completamente diferente? Al llegar a la cama 7, lo que vi me dejó completamente desprevenida. Valeria Sandoval no se parecía en nada a Patricia. Donde Patricia era rubia, alta y de complexión robusta, Valeria era morena, delgada y notablemente más joven. Tenía el brazo izquierdo vendado y un pequeño corte en la frente, pero lo que más me impactó fue su expresión. Estaba completamente aterrorizada. «¿Valeria?», dije suavemente, acercándome a su cama. Ella levantó la vista rápidamente y pude ver que había estado llorando. «¿Es usted la mamá de Rodrigo?», preguntó con voz temblorosa. «Ay, Dios mío. Gracias por venir. No sabía a quién más llamar». «Sí, soy Carmen, la mamá de Rodrigo. ¿Cómo te sientes?». «Físicamente estoy bien, solo algunos golpes menores. Pero estoy muy preocupada. Rodrigo tenía que regresar ayer de su viaje y no contesta el teléfono. Nunca hace eso, señora Carmen. Él siempre me llama, sin falta». La forma en que dijo mi nombre, con esa familiaridad cariñosa, me indicó que había escuchado hablar de mí antes. Rodrigo le había hablado sobre mí. Había incluido mi existencia en su vida con ella, lo cual hacía todo esto aún más confuso. «Valeria, ¿puedes contarme sobre tu relación con mi hijo?». Ella me miró con sorpresa genuina, como si la pregunta fuera extraña. «¿Nuestra relación? Pues somos novios desde hace 2 años. Vivimos juntos en el departamento en el centro. ¿Rodrigo no le ha hablado de mí?». 2 años. Habían estado viviendo juntos durante 2 años, y yo no tenía ni idea de su existencia. «Valeria, ¿conoces a Patricia Morales?». «¿Patricia?», frunció el ceño pensando. «No, no creo. ¿Quién es?». «Es...». Me detuve. ¿Cómo le explicaba a esta joven que mi hijo tenía otra relación seria con otra mujer que también creía ser su única novia? «Valeria, necesito hacerte algunas preguntas. Y por favor, sé completamente honesta conmigo». «Claro, señora Carmen». «¿Rodrigo te ha mencionado algo sobre casarse?». Su rostro se iluminó inmediatamente. «Sí, me propuso matrimonio hace 3 meses. Mire». Extendió su mano derecha donde brillaba un anillo de compromiso sencillo pero elegante. «Íbamos a casarnos el próximo año, después de que él resolviera algunos asuntos de trabajo». El anillo era real, genuino. No era el tipo de cosa que alguien compraría para mantener una mentira temporal. Esto había sido una decisión seria, un compromiso real. ¿Qué tipo de asuntos de trabajo? Bueno, él trabaja en consultoría de turismo internacional. Viaja mucho últimamente, especialmente a Estados Unidos. Dice que están expandiendo el negocio y que necesita establecer contactos en Miami y otras ciudades.
¿Te ha dicho específicamente en qué consiste ese trabajo? No mucho. Dice que son contratos confidenciales con empresas grandes de turismo. Pero me ha prometido que una vez que termine este proyecto grande en el que está trabajando, podremos casarnos y él viajará menos. Cada palabra que salía de la boca de Valeria me confirmaba que ella realmente creía estar en una relación seria y exclusiva con Rodrigo. No había señales de que estuviera mintiendo o de que supiera sobre Patricia. Valeria, ¿dónde dijo Rodrigo que iba en este último viaje? A Miami, como siempre. Pero esta vez iba a ser diferente. Me dijo que era una reunión muy importante, que si salía bien, podría dejar de viajar tanto y enfocarse en el negocio desde Puerto Vallarta. Miami. Al menos esa parte coincidía con los boletos de avión que había visto. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? Hace 3 días, cuando estaba en el aeropuerto antes de abordar el vuelo. Me mandó un mensaje de texto diciendo que me amaba y que todo iba a estar bien. 3 días. Eso coincidía con el día en que Rodrigo me había llamado para decirme sobre la supuesta boda en Grecia. ¿Valeria? ¿Puedes mostrarme ese mensaje? Ella tomó su teléfono de la mesa de noche y navegó a sus mensajes. Me mostró la conversación más reciente con Rodrigo, mi amor. Ya estoy en el aeropuerto, amor. Este viaje va a cambiar todo para nosotros. Te amo mucho. Cuídate y nos vemos en 2 días. El mensaje estaba marcado como enviado hace exactamente 3 días, aproximadamente a la misma hora en que había hablado conmigo. Valeria, ¿Rodrigo vive contigo todo el tiempo? Me refiero a si hay noches en las que no duerme en casa por trabajo local o algo así. No, señora Carmen. Bueno, excepto cuando viaja por trabajo. Pero cuando está en Puerto Vallarta, siempre está conmigo. De hecho, por eso me preocupé tanto cuando no regresó ayer. Él es muy puntual, muy responsable. Siempre llega exactamente cuando dice que va a llegar. Esto significaba que cuando Rodrigo no estaba conmigo en Guadalajara, o viajando misteriosamente, estaba con Valeria. Pero entonces, ¿cuándo estaba con Patricia? ¿Cómo había logrado mantener 2 relaciones serias simultáneamente en la misma ciudad? Valeria, perdóname la pregunta, pero ¿has estado en el apartamento que compartes con Rodrigo? Por supuesto, vivo ahí. ¿Por qué? ¿Podrías darme la dirección? Me dio una dirección en el centro de Puerto Vallarta que no reconocía. Decidí no mencionar nada sobre Patricia todavía. Necesitaba entender mejor la situación antes de destruir el mundo de esta joven. Valeria, ¿te molestaría si fuera a revisar el apartamento? Tal vez haya alguna pista sobre dónde puede estar Rodrigo, o si dejó algún mensaje. Por favor, sí. Yo tengo las llaves aquí. Me darían de alta en la mañana, pero usted puede ir ahora si quiere. Estoy muy preocupada. Me entregó un juego de llaves con un llavero que decía Airbnb Forever. Claramente un regalo romántico. ¿Hay algo específico que debería buscar? Su computadora portátil está en el escritorio del cuarto. Tal vez tenga emails o información sobre el viaje. Y también hay una caja de documentos importantes en el closet principal. Rodrigo es muy organizado con sus papeles. Mientras salía del hospital con las llaves del apartamento de mi hijo, mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. En el estacionamiento iluminado por las luces naranjas de los postes, marqué el número de Patricia. Contestó al segundo tono. «Carmen, qué tarde. ¿Está todo bien? Patricia, ¿dónde estás ahora mismo?» «En casa, viendo una película». «¿Por qué? ¿En casa de Rodrigo?» «Bueno, en mi casa. Rodrigo está de viaje, ¿recuerdas?» «Patricia, ¿tú y Rodrigo viven juntos?» No. Decidimos esperar hasta después de la boda para mudarnos juntos. ¿Estás bien, Carmen? Suenas extraña. Patricia no vivía con Rodrigo. Eso explicaba cómo había logrado mantener 2 relaciones. Patricia creía que eran novios tradicionales que mantenían apartamentos separados hasta el matrimonio, mientras que Valeria creía que vivían en una relación de pareja establecida. Patricia, ¿con qué frecuencia ves a Rodrigo cuando está en Puerto Vallarta? Pues normalmente cenamos juntos 1 o 2 veces por semana y salimos los fines de semana cuando él no está viajando por trabajo. ¿Por qué todas estas preguntas, Carmen?
1 o 2 veces por semana. Eso le daba suficiente tiempo para mantener su vida cotidiana con Valeria sin que Patricia se diera cuenta. Patricia, ¿Rodrigo te ha dicho dónde vive exactamente? Sí, en un complejo de apartamentos cerca de su oficina. Pero nunca he estado ahí porque dice que es muy pequeño y que prefiere que nos veamos en restaurantes o en mi casa. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera horrible. Rodrigo había construido cuidadosamente 2 vidas completamente separadas en la misma ciudad. Patricia, la novia oficial, que conocía a su familia y que esperaba una boda tradicional. Valeria, la pareja de facto con quien realmente vivía y compartía su vida diaria. Patricia, necesito preguntarte algo importante. ¿Has notado algo extraño en el comportamiento de Rodrigo últimamente? Ahora que lo mencionas, sí. Ha estado más distante en las últimas semanas. Y la semana pasada canceló nuestra cena del viernes diciendo que tenía que trabajar tarde. Pero cuando pasé por su oficina para llevarte comida, el guardia me dijo que no había nadie trabajando. ¿Pasaste por su oficina? Sí, pero no subí. El guardia dijo que todas las oficinas estaban cerradas. Patricia, ¿recuerdas qué día fue eso? El viernes pasado. El viernes pasado, según los mensajes de Valeria, Rodrigo había estado en casa con ella viendo una película y cocinando juntos. Después de terminar la llamada con Patricia, me senté en mi coche en el estacionamiento del hospital, tratando de procesar la magnitud de la doble vida que había descubierto. Mi hijo no solo me había mentido sobre su trabajo y sus viajes, sino que había estado engañando simultáneamente a 2 mujeres que lo amaban y confiaban en él. Pero eso no explicaba los viajes a Miami, la licencia del trabajo, o la llamada extraña sobre la supuesta boda en Grecia. Decidí ir al apartamento que compartía con Valeria. Necesitaba respuestas, y si las iban a encontrar en algún lugar, sería ahí. La dirección me llevó a un edificio moderno de apartamentos en una zona residencial tranquila del centro de Puerto Vallarta. Era exactamente el tipo de lugar donde una pareja joven profesional viviría. Seguro, bien mantenido, pero no ostentoso. Subí al 3er piso y abrí la puerta del apartamento 312. Lo que vi me confirmó todo lo que Valeria me había dicho. Este era claramente un hogar compartido por 2 personas que se amaban. Había fotos de Rodrigo y Valeria por toda la sala. En la playa, en restaurantes, celebrando lo que parecía ser el cumpleaños de ella. En la mesa del comedor había invitaciones de boda a medio planear con sus nombres impresos. Pero también había algo más inquietante. En el escritorio había una pila de documentos que parecían ser contratos o acuerdos legales. Me acerqué a revisarlos y lo que encontré me heló la sangre. Los documentos eran contratos de una empresa llamada International Tourism Consulting LLC, registrada en Miami. Los contratos mostraban pagos sustanciales, cantidades que nunca podría ganar trabajando para una pequeña agencia de turismo local. Pero no eran contratos de consultoría turística como había creído Valeria. Eran contratos para transportar paquetes especiales entre México y Estados Unidos. El lenguaje era vago, pero había suficientes detalles para entender que esto no era turismo legítimo. Las fechas en los contratos correspondían exactamente con los vuelos a Miami que había visto en mis correos. Mi hijo estaba involucrado en algo ilegal. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No solo Rodrigo había estado viviendo una doble vida amorosa, sino que también había estado involucrado en actividades que podrían meterlo en prisión. Seguí revisando los documentos y encontré algo aún más perturbador. Un sobre sellado dirigido a Carmen Delgado, en caso de emergencia. Con las manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta manuscrita de Rodrigo. «Mamá, si estás leyendo esto, significa que algo salió muy mal. Sé que he cometido errores terribles y que te he mentido sobre todo. No puedo explicarte ahora por qué tomé las decisiones que tomé, pero necesitas saber que nunca quise lastimarte. Los documentos en este escritorio son evidencia de cosas en las que me involucré, pensando que podría ganar dinero rápido para darle a Valeria la vida que merece y para poder ayudarte con tu jubilación. Pero me metí con las personas equivocadas. Si algo me pasa,
Por favor, entrega estos documentos a la policía. Y por favor, protege a Valeria. Ella no sabe nada de esto. Te amo, mamá. Perdóname. Rodrigo. La carta estaba fechada hace 2 semanas. Mi hijo sabía que estaba en peligro y había continuado con cualquier cosa que estuviera haciendo de todos modos. Y ahora llevaba 3 días desaparecido en Miami, involucrado en algo lo suficientemente peligroso como para escribir una carta de despedida. Me senté en el sofá de su sala, rodeada por las evidencias de las múltiples vidas que había estado viviendo, y por primera vez, desde que había comenzado toda esta pesadilla, lloré. Lloré por el hijo que pensé conocer, por las mujeres que había estado engañando, por los peligros en los que se había metido, y por mi propia ingenuidad al creer que conocía a la persona más importante en mi vida. Pero las lágrimas duraron solo unos minutos. Después de una vida criando a un hijo sola, enfrentando cada crisis y cada desafío, había aprendido que el llanto era un lujo que no podía permitirme por mucho tiempo. Mi hijo estaba en problemas, posiblemente en grave peligro. 2 mujeres que lo amaban estaban siendo engañadas y podrían estar en riesgo también. Y yo era la única persona que conocía toda la verdad. Era hora de tomar decisiones difíciles. Eran las 3 de la madrugada cuando terminé de revisar todos los documentos en el apartamento de Rodrigo. Había encontrado mucho más de lo que esperaba, y nada de ello era bueno. Además de los contratos sospechosos, había descubierto facturas de hoteles en Miami que coincidían exactamente con sus viajes. Recibos de transferencias bancarias por cantidades alarmantemente grandes y lo más perturbador de todo, fotografías de reuniones con hombres que claramente no eran empresarios legítimos del turismo. Una de las fotos mostraba a Rodrigo en lo que parecía ser el puerto de Miami, estrechando la mano con un hombre de mediana edad, vestido de traje. Pero había algo en la postura de ambos, en la forma en que evitaban mirar directamente a la cámara, que gritaba actividad ilícita. Mientras examinaba cada pieza de evidencia, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido con LADA de Estados Unidos. Su hijo está bien, pero necesita seguir instrucciones exactas. Venga sola al aeropuerto de Guadalajara mañana a las 2 p.m. Terminal 2, puerta 14. Traiga todos los documentos que encontró. No involucre a la policía si quiere volver a ver a Rodrigo. Mi sangre se heló. Alguien sabía que yo estaba en el apartamento, sabía que había encontrado los documentos y tenía a mi hijo. Con las manos temblorosas, respondí: ¿Cómo sé que Rodrigo está bien? La respuesta llegó en forma de una fotografía. Rodrigo sentado en lo que parecía ser una habitación de hotel, sosteniendo un periódico de Miami con la fecha de ayer. Se veía cansado y asustado, pero no parecía lastimado físicamente. Inmediatamente después llegó otro mensaje. 2 de la tarde. Terminal 2, puerta 14. Sola, sin policía, sin excepciones. Me senté en el sofá de Rodrigo, rodeada por las evidencias de su doble vida, y ahora enfrentando una situación que parecía sacada de una película de suspense. Pero esto era real, terriblemente real, y las decisiones que tomara en las próximas horas podrían determinar si alguna vez volvería a ver a mi hijo con vida. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero el mensaje había sido muy claro. Si estos hombres habían logrado secuestrar a Rodrigo en Miami y sabían exactamente qué documentos había encontrado en Puerto Vallarta, claramente tenían recursos y conexiones que los hacían peligrosos. Pero tampoco podía simplemente obedecer ciegamente. Necesitaba un plan. Llamé a Elena, aunque sabía que la despertaría. ¿Carmen? ¿Qué hora es? Elena, necesito que me escuches muy cuidadosamente. Rodrigo está en graves problemas, y yo también podría estarlo pronto. Le expliqué todo. La doble vida amorosa, los documentos, los contratos sospechosos, y finalmente el mensaje amenazante. Carmen, tienes que llamar a la policía inmediatamente. Elena, si llamo a la policía podrían matar a Rodrigo, pero tampoco puedo ir sola sin algún tipo de protección. ¿Qué tienes en mente? Necesito que hagas algo por mí. Si no tengo noticias tuyas antes de las 5 de la tarde de mañana, quiero que vayas a la policía y les entregues toda esta información.
Voy a enviar fotos de todos los documentos a tu correo electrónico ahora mismo. Carmen, eso es muy peligroso. Elena, es mi hijo. No puedo abandonarlo. Después de colgar con mi hermana, comencé a fotografiar meticulosamente cada documento que había encontrado. Los contratos, las fotografías, los recibos, la carta de Rodrigo, todo. Si algo me pasaba, al menos habría evidencia de lo que había estado pasando. Mientras trabajaba, no podía dejar de pensar en Valeria y Patricia. Ambas se despertarían mañana esperando noticias de Rodrigo, sin saber que su vida estaba en peligro o que habían sido parte de una elaborada mentira. ¿Tenía la responsabilidad de protegerlas también? Decidí escribir 2 cartas, una para cada una. Para Valeria escribí: Valeria, soy Carmen, la mamá de Rodrigo. Si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado mientras trataba de ayudar a mi hijo. Rodrigo está en serios problemas legales relacionados con su trabajo, pero él te ama genuinamente. Todo lo que compartieron fue real. Los documentos que están en este apartamento son evidencia de actividades ilegales en las que él se involucró sin que tú lo supieras. Por favor, entrega todo a la policía si no regreso. Hay algo más que necesitas saber. Rodrigo también tenía una relación con otra mujer llamada Patricia Morales. Sé que esto te lastimará profundamente, pero necesitas la verdad completa. Ninguna de las dos era culpable de la situación. Te pido que no busques venganza, sino justicia. Y, por favor, cuídate. Si las personas que tienen a Rodrigo piensan que sabes algo, podrías estar en peligro. Carmen Delgado. Para Patricia escribí una carta similar, explicando la situación y revelando la existencia de Valeria. Guardé las cartas en sobres separados y las coloqué en lugares donde serían encontradas si algo me pasaba. Eran las 5 de la mañana cuando finalmente salí del apartamento de Rodrigo. El sol comenzaba a salir sobre Puerto Vallarta, pintando el cielo de tonos rosados y dorados que en cualquier otra circunstancia habrían sido hermosos. Pero todo lo que podía pensar era en las 9 horas que tenía antes de encontrarme con personas que podrían estar dispuestas a matar para proteger sus secretos. Durante el viaje de regreso a Guadalajara, llamé al hospital para verificar el estado de Valeria. Me dijeron que la habían dado de alta esa mañana y que había regresado a casa. Al menos ella estaba físicamente segura por ahora. También llamé a la escuela donde trabajaba y pedí una licencia de mi emergencia familiar. No sabía cuánto tiempo tomaría resolver esta situación, si es que se podía resolver. Llegué a mi casa en Guadalajara a las 9 de la mañana, agotada pero sin poder dormir. En lugar de eso, me dediqué a organizar todo lo que había aprendido, crear copias de seguridad de toda la información y preparar un plan para el encuentro de la tarde. A las 11, mi teléfono sonó. Era Patricia. Carmen, ¿has sabido algo de Rodrigo? Estoy muy preocupada. Ayer me llamó alguien del hospital diciendo que había una emergencia con él, pero cuando llegué, me dijeron que había sido un error. El hospital. Probablemente habían llamado a Patricia después de llamarme a mí, sin saber sobre la situación compleja. Patricia, necesito que vengas a mi casa inmediatamente. Hay cosas muy importantes que necesitas saber sobre Rodrigo. ¿Está bien? ¿Le pasó algo? Ven primero. Necesitamos hablar en persona. Patricia llegó 1 hora después, claramente ansiosa y confundida. Cuando abrí la puerta, vi en sus ojos la misma preocupación genuina que había visto en los de Valeria la noche anterior. Ambas amaban a Rodrigo sinceramente, y ambas iban a ser devastadas por la verdad. Patricia, necesito que te sientes. Lo que voy a decirte va a ser muy difícil de escuchar. Le conté todo. La doble vida, Valeria. Los contratos sospechosos. El secuestro. Todo. Con cada revelación, vi cómo su mundo se desmoronaba poco a poco. Primero la confusión, luego la negación, después la ira y finalmente una tristeza profunda. ¿Por qué me estás diciendo esto?, preguntó finalmente, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué me lastimas así? Porque necesitas estar segura. Si las personas que tienen a Rodrigo piensan que sabes algo sobre sus actividades, podrías estar en peligro. Y porque mereces conocer la verdad. La otra mujer, Valeria, ¿ella vive con él? Sí.
¿Y yo solo era su aventura? No lo sé, Patricia. No sé cómo él veía la relación contigo. Pero sé que lo que sintió por ti fue real, aunque la situación fuera una mentira. Patricia se quedó en silencio por un largo tiempo, procesando todo lo que había escuchado. ¿Vas a ir a ese encuentro en el aeropuerto? Sí. Es la única forma de ayudar a Rodrigo. Voy contigo. No, Patricia. Es muy peligroso. Carmen, yo también lo amo. A pesar de todo, a pesar de las mentiras, lo amo. Y si va a estar en peligro, no puedo quedarme en casa haciendo nada. Patricia, además, si algo te pasa a ti también, ¿quién va a ayudar a Rodrigo? ¿Quién va a buscar justicia? Tenía razón, aunque odiaba admitirlo. Si algo me pasaba en el aeropuerto, necesitaba que alguien más supiera toda la historia. Alguien que pudiera continuar buscando ayuda. Está bien, pero vas a mantener tu distancia. Vas a estar ahí solo como respaldo, no como participante. Pasamos el resto de la mañana planeando. Patricia insistiría en un asiento en el aeropuerto desde donde pudiera observar el encuentro, pero sin acercarse. Si las cosas salían mal, llamaría inmediatamente a la policía y les entregaría todas las copias de los documentos que yo había preparado. A la 1 de la tarde, nos dirigimos al aeropuerto de Guadalajara. Durante el viaje, Patricia me hizo una pregunta que me había estado atormentando. Carmen, ¿crees que Rodrigo realmente cambió o siempre fue así y nosotras simplemente no lo vimos? No lo sé, Patricia. Creí conocer a mi hijo mejor que nadie en el mundo, pero ahora me doy cuenta de que tal vez nunca lo conocí realmente. ¿Crees que nos amaba realmente a cualquiera de nosotras? Creo que nos amaba a su manera, pero también creo que estaba perdido, tratando de ser demasiadas cosas para demasiadas personas, y se metió en problemas que no pudo controlar. Llegamos al aeropuerto a la 1:45. El Terminal 2 estaba moderadamente lleno para un miércoles por la tarde. Patricia se posicionó en una cafetería con vista a la puerta 14, mientras yo me dirigí al punto de encuentro con una mochila llena de todos los documentos que había encontrado. A las 2 en punto exacto, un hombre de aproximadamente 50 años, vestido con un traje de negocios conservador, se acercó a donde yo estaba sentada. ¿Señora Delgado? Sí. Mi nombre es Detective Martínez, del FBI. Hemos estado investigando las actividades de su hijo durante los últimos 6 meses. Mi mundo se detuvo completamente. ¿FBI? Señora, su hijo no ha sido secuestrado. Está bajo protección federal como testigo cooperante en una investigación de lavado de dinero y tráfico de drogas. ¿Qué? Los mensajes que recibió anoche no fueron de los criminales. Fueron de nosotros. Necesitábamos asegurarnos de que trajera toda la evidencia que había encontrado. Y necesitábamos hacerlo de una manera que no pusiera en peligro la investigación en curso. Pero, ¿por qué no me dijeron la verdad? Porque hasta anoche no sabíamos si usted estaba involucrada en las actividades de su hijo o no. Su comportamiento de las últimas 24 horas nos ha convencido de que usted es una víctima de las mentiras de él, no una cómplice. Me entregó una identificación oficial del FBI que parecía genuina. Su hijo se metió en serios problemas hace 6 meses, cuando aceptó transportar dinero entre México y Miami para una organización criminal. Cuando se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho, se acercó a nosotros voluntariamente y ha estado cooperando con nuestra investigación desde entonces. ¿Cooperando? Sí. Los viajes a Miami que usted descubrió eran operaciones encubiertas supervisadas por nosotros. Rodrigo estaba ayudándonos a reunir evidencia contra los líderes de la organización. Pero ¿por qué todas las mentiras? ¿Por qué no me dijo nada? Porque mientras menos supiera usted, más segura estaría. Desafortunadamente, Rodrigo subestimó su determinación para investigar cuando comenzó a actuar de manera sospechosa. El detective me explicó que la operación había concluido exitosamente la noche anterior, con el arresto de varios miembros importantes de la organización criminal. Rodrigo estaba bien y estaría regresando a México en unos días. Pero primero necesitaba completar algunos testimonios y declaraciones oficiales. ¿Y las 2 mujeres? ¿Valeria y Patricia?
Esa es una situación personal que su hijo tendrá que resolver por sí mismo. Nosotros no podemos ayudar con eso. ¿Van a arrestar a Rodrigo? No. Su cooperación ha sido voluntaria y valiosa. Habrá consecuencias legales menores por sus actividades iniciales, pero nada que implique tiempo en prisión. Me senté en la silla del aeropuerto, sintiendo como si hubiera vivido varios años en una semana. Mi hijo no era un criminal, pero tampoco era el hombre que yo pensaba conocer. Había tomado decisiones terribles, había mentido extensamente, había lastimado a personas que lo amaban, pero al final había tratado de hacer lo correcto. El detective me entregó un número de teléfono. Su hijo puede llamarla esta noche. Él querría hablar con usted. Después de que el detective se fue, Patricia se acercó a donde yo estaba sentada. Había escuchado suficiente de la conversación para entender lo básico. ¿Entonces no está muerto? No, pero sí nos mintió a todas sobre todo. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esa era la pregunta que me había estado atormentando. ¿Cómo se reconstruye una relación después de descubrir que la otra persona ha estado viviendo una vida completamente ficticia? ¿Cómo se perdona una traición tan completa? ¿Y cómo se enfrentan las consecuencias emocionales de amar a alguien que resulta ser fundamentalmente diferente de quien creíamos que era? No lo sé, Patricia. Honestamente, no lo sé. Esa noche, Rodrigo llamó como había prometido el detective. Su voz sonaba diferente, más madura, cargada con el peso de todo lo que había pasado. Mamá, sé que no hay palabras para disculparme por todo lo que te hice pasar. Rodrigo, necesito entender por qué. ¿Por qué todas las mentiras? ¿Por qué no confiaste en mí? Porque tenía miedo, mamá. Miedo de decepcionarte, miedo de que me vieras como un fracaso, miedo de perder a las personas que amaba. Pero al tratar de proteger a todos, terminé lastimándolos más. ¿Amas a Patricia? ¿Amas a Valeria? Sí, mamá. Amo a ambas, de maneras diferentes. Y sé que eso me convierte en un cobarde y un mentiroso, pero es la verdad. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. Perdí el derecho de tomar esas decisiones cuando decidí vivir una mentira. Ahora Patricia y Valeria tienen que decidir si quieren tenerme en sus vidas. Y tú tienes que decidir si puedes perdonar a un hijo que resultó ser muy diferente del hombre que creíste haber criado. Después de colgar con Rodrigo, me senté en mi cocina, en la misma silla donde había comenzado todo con esa simple llamada telefónica hace una semana. Las mismas cortinas de encaje colgaban de las ventanas. El mismo reloj marcaba las horas en la pared. Los mismos patrones de luz danzaban en el piso de mosaico. Pero yo ya no era la misma mujer que había marcado el número de su hijo para confirmar la fecha de una boda. Esa mujer había creído en la transparencia, en la honestidad, en que conocía íntimamente a la persona más importante de su vida. Esta nueva mujer había aprendido que las personas que amamos pueden ser capaces de engaños increíbles, que el amor no garantiza la honestidad, y que a veces proteger a alguien significa mentirle sobre quién eres realmente. ¿Podía perdonar a Rodrigo? ¿Podía reconstruir una relación con un hijo que había demostrado ser capaz de mentiras tan elaboradas? ¿Y cómo podía ayudar a dos mujeres jóvenes a sanar del daño que él había causado? No tenía respuestas para ninguna de esas preguntas. Por primera vez en mi vida como madre, no sabía cuál era el siguiente paso correcto. Todo lo que sabía era que el hijo que había criado durante 44 años había desaparecido en algún momento, reemplazado por un extraño que llevaba su rostro y su voz, pero que había tomado decisiones que nunca habría imaginado posibles. Y ahora tenía que decidir si era posible amar y perdonar a este nuevo Rodrigo, o si algunas mentiras eran demasiado grandes para ser superadas, incluso entre una madre y su hijo. La respuesta a esa pregunta determinaría no solo mi futuro, sino el de toda nuestra familia fracturada. Y por primera vez en mi vida, no estaba segura de cuál sería mi decisión. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Carmen debería perdonar a Rodrigo después de todas las mentiras que descubrió? ¿Qué harías en el lugar de Patricia y Valeria al enterarse de la doble vida de quien creían amar?
Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan sobre estas situaciones tan complicadas de la vida real. Si esta historia te mantuvo en suspenso hasta el final, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias que te harán reflexionar sobre las relaciones familiares y los secretos que a veces guardamos por amor. Nos vemos en el próximo video.